Hoy vamos a hablar acerca de un caso puntual que se dio en la justicia, pero que lo que queremos es intentar ver cómo las nuevas maneras de trabajar en el ámbito judicial nos pueden permitir tener una justicia más cercana a las personas. Por eso nos visita la jueza de Cámara, la doctora Palomeque, y gracias por venir. ¿Cómo está? Buenas tardes. Pero buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes a tu audiencia también. Y te agradezco mucho la invitación y el interés por este caso. Justamente la idea es hablar de este caso, que le voy a pedir en resumidas cuentas que nos cuente de qué se trata. Más allá de la instancia penal que está saldada, digamos, Sí, así es, ¿qué pasó después? Bueno, se trata de una causa en trámite ante la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones Civil, de la que yo soy integrante de ese tribunal, donde es una causa de filiación y de reclamo también de daños y perjuicios. El reclamo lo hace una joven madre y su hijo, que tiene una discapacidad importante, y el reclamo lo hacen al padre de la madre. El caso es claramente de incesto, hay una causa penal, una condena, y esta es la causa civil, el trámite de la causa civil y el reclamo de la reparación del daño, el reclamo que hace una hija y su hijo al padre por los daños y perjuicios causados. Ellos son víctimas, la joven es víctima de violencia sexual y familiar, y el niño nace con una importante discapacidad certificada por el cuerpo médico forense en un 80%. Entonces, una vez que esta causa llega a sus manos, que como decíamos, hay una condena en el ámbito penal, digamos, el delito está con la condena que corresponde, pero acá hay como una sensación de que en realidad eso no alcanza, ¿no? Muchas veces esto que decimos, bueno, el daño es tan grande que pareciera que todavía estamos lejos de poder reparar tal cosa. Así es, Gabriela. Es importante, es muy importante que exista una condena penal, existe una persona detenida, este padre está detenido, esta persona cumpliendo una condena de prisión domiciliaria, hay una condena, una pena y se está cumpliendo esa pena. Esta parte el proceso penal, que es muy importante. Pero dentro del proceso civil lo que se reclama es la filiación del niño, que actualmente está percibiendo alimentos, y se reclama la reparación del daño que sufrieron el niño y su madre, por parte del padre de su madre. En ese reclamo es el punto de la reparación, es el que llega en particular a la Cámara y es en relación al cual la Cámara, aplicando principios de inmediación de los que vos hablabas, de oralidad, fija una audiencia para las partes, para la actora, que es la madre, la joven madre, y para el demandado, que es su padre. La audiencia no se hace en forma virtual porque ya es en periodo de pandemia, pero se hace por separado. Asisten los abogados de ambas partes, pero no están las partes juntas en la audiencia, por cuanto ello implicaría una revictimización de esta joven. En esa audiencia la finalidad era conocerla a esta joven que reclama la reparación, saber de su vida actual, saber cómo llevaba ese rol de madre del niño discapacitado, si estaban habitando en la casa que nosotros pensábamos que sí continuaban habitando, que era la casa paterna, y saber cómo habían transcurrido sus días. O sea, la victimización y la condena que sufre el padre se produce por hechos que acontecen entre los 8 y los 13 años de esta joven. Y hoy tiene 24 años y el niño 11 años. Entonces, ¿qué pasó desde aquella época, desde la denuncia, desde la condena? Hoy, ¿cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Qué podemos hacer hacia el futuro por ellos? Por la madre y por el niño.
los hechos existieron, la condena penal se está cumpliendo, pero tenemos que ir por una reparación y por una reparación que sea integral. Es una joven de apenas 24 años y consideramos que debíamos apoyarla en su proyecto de vida, apoyarla a partir de lo que ella nos comentaba. Doctora, usted en el fallo, en el fallo resuelven una serie de cuestiones que involucran el pase de una propiedad, por ejemplo, de la persona condenada a las víctimas, pero también involucran y ordenan la acción a muchas instituciones públicas. ¿Cuál es la idea en este camino de un Estado que toma alguna presencia en esto de reparar y hacerse presente para ayudar a un proyecto de vida, digamos, una vida que tiene que continuar más allá de todo lo tremendo que vivieron, ¿no? Ellos acuerdan, cuando se presentan por separado ante el tribunal, lo que se acuerdan ante la propuesta de una de las partes y la aceptación por parte de la joven es el padre ofrece reparar con la entrega de la vivienda. La vivienda es la que hoy habita la joven con su hijo. Entonces, lo que establece el tribunal es homologar este acuerdo, pero ante un derecho fundamental a la vivienda, tan importante para el niño, tan importante para esta joven madre, víctima, repito, de violencia sexual y familiar, lo que decide el tribunal es además darle una protección especial a este inmueble, al bien que ella adquiere. ¿Por qué? Porque consideramos que era necesario evaluarlo desde la mirada de los derechos del niño, de los derechos a la vivienda que tiene todo niño, niña y adolescente, como también desde una obligada perspectiva de género. Perspectiva de género a los efectos de proteger en su rol de madre a esta joven, de protegerla y de proteger esta vivienda para ella y para sus hijos. Entonces se estableció la afectación al régimen de protección de la vivienda. Es un régimen previsto en el Código Civil y Comercial, es un trámite que se realiza también como la inscripción del dominio en el registro de la propiedad inmueble, que ya lo hemos hecho en el registro de la propiedad inmueble de la provincia, ya está el inmueble a nombre de esta joven y de su hijo. Y por otra parte se estableció, decíamos en el fallo es un voto en primer término mío con adhesión de mi par de sala, que es la doctora Claudia Kirchhoff. También establecimos un plus de protección, decíamos que es la otra protección a la que te hacías referencia. ¿Por qué? Existen organismos administrativos que cumplen importantes funciones, que trabajan muy bien en materia de niñez, de discapacidad, de protección de la mujer, de protección de la familia. Entonces pensamos, porque el juez tiene que ser generador de cambios, un agente que genere cambios en la vida de las personas. La justicia de familia tiene que ser una justicia de acompañamiento, una justicia dialogal, una justicia incluso que cumpla un rol docente. Entonces, desde esa perspectiva, establecimos que el Consejo Provincial de la Mujer y el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia brinden protección a la joven. Brindarle protección concretamente, ¿cómo? Ella nos dijo que estudiaba, nos dijo dónde estudiaba, bueno, que se asegure que complete su educación. Nos dijo qué le interesaba como oficio, que le gustaría coser, tener su máquina. Bueno, sabemos que existen programas, que existen becas en tal sentido. Entonces, bueno, que se la proyecte en su vida. Nos decía que le gustaría generar sus propios ingresos. Todo eso surgió de esta audiencia, o sea, del contacto con la realidad, con lo que hoy vive Esto les permitió la oralidad, quiero decir, este nivel de cercanía con la víctima. ¿Hubiese sido posible en otro tipo de trámite, un trámite escrito por expediente y demás? Y bueno, yo esto no lo sabía. De esto tomamos conocimiento en esa audiencia. O sea, yo sabía que los hechos que habían acontecido, porque ya estaban probados en sede penal, incluso en sede penal
ya existía el examen de ADN, así que el trámite en sede civil para el reconocimiento de esa filiación podríamos decir que fue breve, porque las pruebas ya estaban producidas en otra sede, que son válidas en sede civil, pero los efectos del resarcimiento y de poder proyectar estas protecciones a las que los jueces estamos obligados de trabajarlas o de generarlas, porque esto nos imponen a los jueces y a los estados nacionales y provinciales, los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país. Ahora, pero sabemos que justamente esta perspectiva de poder mirar con una perspectiva diferente, como la perspectiva de género, no es lo que se ve hasta ahora en la mayor cantidad de fallos, ¿no? Por eso nos llamaba la atención esta manera de asistir a la víctima con todas las herramientas posibles, ¿no? Exacto, exacto. Es bueno, es lo que pretendemos, lo que la justicia hoy pretende, y el Poder Judicial de Corrientes está claramente comprometido con la oralidad, con esta inmediación que se pretende tener con el justiciable, con esta transparencia también de la justicia. O sea, es muy importante que las personas que vengan a estas audiencias nos conozcan. O sea, nosotros conocemos a las partes y las partes conocen a quienes toman las decisiones. Entonces creo que esto es algo que lo empezamos a trabajar hace poco tiempo, lleva pocos años, la oralidad. Ahora ya tenemos el Código Procesal Civil y Comercial, que va a entrar en vigencia en noviembre de este año en la provincia. Va a ser un hito muy importante, y bueno, requiere de muchos cambios, y creo que se van a ir produciendo para esta cercanía de la justicia con las personas que recurren. Digo yo, el acceso a la justicia de que tanto se habla, o sea, es cierto, deben estar próximos los tribunales geográficamente a las personas para que ellas puedan acceder, debe proveérseles de patrocinio gratuito si fuera necesario, pero también debe establecerse cercanía con las partes, como te decía, las partes con el juez con las partes, y poder generar a través de esa cercanía. Yo considero que siempre es posible arribar a acuerdos. Acuerdos probables en muchos de los casos que no resuelven la totalidad del conflicto, pero si existen acuerdos parciales sobre los cuales ir trabajando en cada familia, yo los considero que son muy importantes. Doctora, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Estuvimos hablando de un caso, pero que sin dudas nos muestra una realidad. Sabemos que la mayor cantidad de violencias domésticas y de violencia de género en realidad se producen en el ámbito familiar, y es muy importante también poder pensar en esta justicia que está más cerca, que se va acercando de a poco y que va reconociendo otras maneras de llegar a las víctimas.